Manuel Conde, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Saludos a mis queridos compañeros de la Z101, del Gobierno de la Mañana, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo un fuerte abrazo, un gran cariño a ese pueblo que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, es un tema obligado para mí tratar el tema de la medida de coerción o el cese de la medida de coerción dictada por la magistrada Yanivet Rivas, que es la juez del 6º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y hacer quizá un ejercicio, trataremos de que así sea, pedagógico, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para un poco colocar las cosas en su contexto. Porque específicamente siento que muchos han aprovechado la ocasión para distorsionar, para tergiversar la naturaleza de los procesos penales, lógico, desde la óptica de sus intereses. Primero, este proceso es el famoso proceso coral, que tiene otra ramita, que ni tan ramita, que es el coral 5G. Y están actualmente en el marco de la audiencia preliminar. La creatividad de los que inventaron esos nombres. Hay muchos nombres creativos, hay que felicitar a los creativos. Pero bien, colocando las cosas en su contexto, este proceso está en la audiencia preliminar. ¿Qué sucede? Que a los que están imputados en el proceso se les dictó en la fase preparatoria medidas de coerción. Y dentro de las medidas de coerción que dispone el Código Procesal Penal, la privativa de libertad de prisión preventiva. El Código Procesal Penal establece las normas, las reglas en virtud de las cuales se debe dictar o establece cuándo procede o no aplicar una medida de coerción y sobre todo lo que es la prisión preventiva, y también establece un marco de tiempo para la duración de estas medidas de coerción. ¿Qué sucede? Bueno, que una vez concluido el proceso de investigación se presentó la acusación. Ya una vez presentada la acusación se abre la fase de la audiencia preliminar y es la fase en la que se encuentra actualmente, pero ya fue dictada una medida de coerción. Entonces esa medida de coerción se ha ido revisando, se ha ido discutiendo y los jueces de forma reiterada fueron ratificando la medida inicial, que fue la de prisión preventiva. Pero ¿qué sucede? Que el tiempo transcurre y en procesos tan complejos como este, bueno, pues llegó un plazo, que es un plazo fatal, que es el plazo máximo de que dispone la norma para que se mantenga la prisión preventiva. ¿Qué es lo que sucede? Que hay visiones encontradas en el mundo jurídico con relación al cese de la prisión preventiva. La norma establece que una persona no puede durar en prisión preventiva más de 12 meses. Y cuando eso ocurre, bueno, lo que señala la normativa es que debe ordenarse un cese de la medida. ¿Qué es eso? Bueno, o dejar pura y simplemente en libertad al imputado o aplicar una medida alternativa, pero la prisión preventiva no puede continuar. En el caso de los procesos ordinarios, dura solamente 12 meses o tiene un máximo de duración de 12 meses. En los casos complejos, el artículo 370 extiende ese plazo a 18 meses y en ambos casos hay una extensión de ese plazo para poder tramitar los recursos en los casos de que intervenga una sentencia condenatoria. En el caso de Coral 5G, en el caso de Adán Cáceres, Núñez de Asa, Rosy Guzmán, Tanner Flete, lo que ha ocurrido no es una exculpación, no es que el proceso ha terminado, no es que se ha conocido el fondo, no es que se ha rechazado la acusación. Lo único es que ha ocurrido en ese proceso es que se conoció una audiencia para conocer el cese de la medida de coerción de prisión preventiva en razón de que ha transcurrido o de que había transcurrido conforme a los alegatos de los abogados de esos imputados el plazo de los 18 meses. Y dentro de sus alegatos, bueno, pues señalan que al llegar a ese plazo no había forma de extender por más tiempo esa prisión preventiva. Pero el objeto de discusión de esa audiencia no es sobre la inocencia o la culpabilidad, que es donde se han querido dirigir los cañones, que es
en el punto que se ha intentado tergiversar la realidad de esos procesos y de alguna manera transmitir la sensación de que ese proceso ni ningún otro, los que impulsa el Ministerio Público, va para ningún lado. Señores, la discusión cuando se habla de medida de coerción, que fue lo que se discutió ahí, es primero respecto a si hay riesgo o no de fuga, si hay posibilidad de distraer o de alguna forma dañar la prueba que se tenga en el proceso, o de afectar o dañar a las víctimas y a los testigos. Esos son los elementos esenciales que señala el artículo 222 del Código Procesal Penal, que el juez debe tomar en consideración al momento de aplicar o no una medida de coerción. Y en este caso específico, lo que se estaba discutiendo dentro del marco de esa prisión preventiva era si procedía o no el cese. No fue la conclusión de la audiencia preliminar, que continuará conociéndose, que se continuará discutiendo, sino solamente la juez hizo un análisis en el marco de esa solicitud de cese de medida de coerción, un cálculo matemático, si efectivamente había transcurrido el plazo máximo que dicta la norma de los 18 meses. Y en función de ese análisis, bueno, tomó una decisión. En esa discusión, ¿cuáles son las tesis que se sustentan? Bueno, por un lado, muchos dicen que es la tesis del Ministerio Público, que debe aplicarse un criterio de razonabilidad, que deben tomarse en cuenta criterios objetivos de la complejidad del caso, de la actitud también que haya asumido la defensa, si ha tenido una actitud dilatoria tendente a prolongar la discusión del caso, y que de alguna manera haya sido la causa esencial de esa extensión de la duración del proceso. Es decir, que son elementos que, según los que argumentan ese criterio, debe tomar en cuenta el juez, y no meramente el cálculo matemático de los 18 meses. Por el otro, están los que tienen una visión más garantista, dentro de los que me inscribo yo, que entiende que eso es un plazo matemático y que en función de los principios que regulan la normativa procesal penal y que inspiran la interpretación de las leyes penales y las leyes procesales penales, van en el sentido de una interpretación restrictiva o limitativa. Es decir, que no se puede interpretar la norma cuando sea desfavorable al imputado, sino que se aplica un principio de favorabilidad. Siempre que favorezca al imputado, bueno, usted puede hacer una interpretación analógica o extensiva. Cuando no, tiene que limitarse a lo que dice el texto de la ley. Y el texto de la ley lo que establece claramente es que hay un plazo máximo de duración de esa prisión preventiva. Bueno, pues eso fue lo que hizo la juez que analizó este caso. Hizo un análisis incluso de la tesis planteada por el Ministerio Público, y también hizo un análisis de la parte de la defensa. Y en su análisis estudió la razonabilidad, inclusive se fue más lejos. Estudió esos elementos que abordaron los fiscales, que abordó el Ministerio Público, que abordaron los actores civiles, y bueno, de todas maneras, luego de hacer su análisis de razonabilidad, de todas maneras aplicó el plazo matemático, porque según ella decía, no podía endilgársele a las defensas actitudes dilatorias que de alguna manera pudieran justificar una extensión del plazo de la prisión preventiva. Particularmente, y lo he dicho aquí y he sido coherente en ese planteamiento, entiendo que ni siquiera tenía que ir tan profundo, tan lejos. Basta con hacer un análisis matemático de ese plazo para luego simple y sencillamente disponer que se ha excedido el plazo máximo. ¿Eso quiere decir que el Ministerio Público ha actuado mal? No. Ante ese Ministerio Público, hasta el momento tengo que quitarme el sombrero por el gran trabajo que están haciendo, por la dedicación que tienen a esos procesos, por la calidad de las investigaciones que están presentando. Es más, cuando se solicitan las medidas de coerción, parecen acusaciones de tan bien fundadas que están, de tan profundas investigaciones que presentan ante los jueces para una simple medida de coerción. No se trata de evaluar aquí en este punto si el Ministerio Público actuó mal o bien, si había mucha o poca prueba. No se trata de eso, porque ese no era el objeto de ese proceso de cese de medida de coerción. Lo único que se discutió ahí era precisamente eso, si se había alcanzado o no ese punto. Y aquellos que salieron a celebrar, señores, parece que no leyeron el fallo o que no escucharon el fallo de la magistrada. La magistrada no dijo que no había elementos que hicieran presumir que había riesgo aún de fuga,
o que no habían elementos de prueba suficientes para sustentar una medida de coerción. No lo dijo. Todo lo contrario. Dijo que no podían continuar en prisión porque la ley le limitaba la posibilidad de extender la prisión, pero que aún pervivían en el proceso los elementos de riesgo de fuga. Y que... Es un revés para el Ministerio Público. O sea, si bien es cierto que no juzgó el fondo, el Ministerio Público es evidenciado o que no tiene suficientes argumentos y pruebas o que ha sido incapaz de instrumentar un expediente. O sea, hay motivo para que la gente sienta desazón, porque me extraña muchísimo escuchar eso de ti. Bueno, es que son unos plazos legales. Es que es una cosa, no vamos a confundir, y a eso han apostado muchas personas que, a diferencia tuya, que eres una abogada con mucha profundidad y mucho conocimiento, han querido jugar a tergiversar. Señores, es que el objeto de discusión de esto no era si había mucha o poca prueba, sino si efectivamente se cumplió o no el tiempo que marca la ley. Entonces, yo lo sé, yo lo que te quiero decir es que el Ministerio Público ha evidenciado que ha sido incapaz de cumplir unos plazos procesales legales, y eso llena a la gente de desesperanza, porque ellos tenían un caso blindado con profusas pruebas. Entonces, han sido ineficientes. Yo ahí no comparto ese criterio, en lo absoluto. No, yo sé que no, mira, pero es algo objetivo. ¿Por qué cesa la prisión preventiva? Porque llegó el plazo máximo de duración de la prisión preventiva. ¿Qué se supone que debe hacer el Ministerio Público en ese plazo? Miren, como si fuera el primer caso en que ocurre. Hay casos eso ocurre a cada rato. Claro, hay casos incluso hay casos sencillos en los que ocurre. Claro. Y por la actitud de las partes, y eso no implica negligencia, no implica ineptitud como se ha querido vender del Ministerio Público, sino se trata de la naturaleza misma del proceso. Aquí, ya para cerrar y para terminar la explicación que estamos haciendo, no se trata en lo absoluto de una absolución, no se trata de que el Ministerio Público no ha hecho su tarea, ni que lo ha hecho de manera negligente, sino de que ha llegado un plazo máximo de duración de la prisión preventiva. Y aquellos que piensan vender esto como un triunfo, creo que, y eso, soy de los que dice que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estamos claros, Manuel, que esa gente sigue incluso detenidos en sus hogares, prisión domiciliaria, pero el proceso continúa y deberá venir un juicio de fondo. Es así. Entonces, para los que quieren entender que esto ha sido un triunfo, no lo fue, en lo absoluto lo fue. Para aquellos que quieren decir que hubo negligencia o que hubo un mal manejo del Ministerio Público, tampoco lo es. Simple y sencillamente el código establece un máximo, llegó ese máximo, y bueno, y en función de eso no es que se eliminó la medida de coerción, sino que se cambió porque la que tenían no podía perdurar en el tiempo, y la juez dijo todo lo contrario. No, aquí hay elementos que hacen presumir que todavía persiste el riesgo de fuga. Hay elementos que hacen presumir que hay riesgo para la víctima y para los testigos y para la disipación de la prueba en el proceso. Esos elementos perviven y, por tanto, como no puedo mantener la prisión preventiva, bueno, pues yo te voy a aplicar otras igual o tan lesivas, como es el arresto domiciliario, la colocación de grilletes, y escuchen esto, una fianza por 100 millones de pesos a 3 de los imputados y 50 millones de pesos a uno de ellos, cosa que no es nada inestimable. Son sumas cuantiosas que muy pocos seguros se atreven a dar esta fianza. Imagínense, de 100 millones, el 10 o el 15% son 15 millones, que es una suma extremadamente elevada. Situación que ratifica que efectivamente hay presupuesto suficiente para mantener la prisión preventiva, que hay bastante seriedad en este proceso, y que con ese cese de prisión preventiva no termina el proceso de persecución, que todavía permanece de forma sólida la discusión en la audiencia preliminar, y será en esa audiencia preliminar en la que efectivamente se va a analizar si hay pruebas suficientes o no para ir a juicio, y luego en juicio se establecerá si hay o no elementos que puedan sustentar la culpabilidad. Llévatelo, Cundo.